Bueno, como a manera de preámbulo de todo lo que ha sucedido hasta aquí, para traer un poco de recuerdo, podemos ver cómo yo empezaba a investigar pues, toda la historia para poder tener mucho más clara en mi mente y podamos irnos al libro de Jeremías, capítulo 25, no sé si usted me puede acompañar. Bueno, acompáñame. En el verso 11. Jeremías 25, versículo 11. Amén. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando fue el primer culto del día sábado, el pastor nos indicaba porque esto viene, esta restauración de las murallas, que es lo que estamos estudiando específicamente de Nehemías, iniciaba con el cumplimiento de una profecía que había dado Jeremías, que iban a estar 70 años en cautiverio, ¿verdad? Y después de ese tiempo iban a poder volver. También es necesario entender que primero fue restaurado lo que es el templo, el altar, y que un tiempo se detuvo la obra y que luego fue enviado Nehemías a poder reconstruir las murallas del pueblo. Podemos ver aquí en el capítulo 25 del libro de Jeremías que un versículo que me llamó mucho la atención fue el 5 y el 6. Dice: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, y a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Podemos aquí leer que este estado, todo este tiempo que pasó el pueblo de Israel, fue a causa de su desobediencia. Y por eso el Señor también podía entender a través de la lectura que no fue que el Señor, porque a veces uno dice Dios es muy tajante, Dios es esto, porque de pronto cuando uno está en esta desobediencia, como podemos ver con el pueblo de Israel a lo largo de la historia, pues muchas veces venía mortandad por causa de sus pecados, muchas veces pasaban cosas malas, pero podía entender que era el único modo que Dios podía tratar con ese pueblo, no había otra manera. Entonces el Señor, como es justo, les había advertido de lo que les iba a pasar, y por causa de su desobediencia y de abandonar a Dios y seguir los ídolos, como lo dice el texto, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios, pues Jeremías también podía decir en el versículo 3, que el Señor a él lo había mandado hablar por 23 años sobre lo que le iba a pasar al pueblo si no se arrepentían de todo su corazón. 23 años estuvo hablando el profeta de lo que iba a pasar hasta que aconteció. Entonces podemos ver que un texto que también quisiera leer junto con ustedes es Isaías 42:8, que dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria no se la dará a nadie más, ni mi alabanza a imágenes talladas. Nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces, habiendo entendido por qué pasó todo lo que pasó, y también trayendo un poco a la memoria lo que el pastor ya nos explicó el día sábado, no recuerdo si hace 1 o 2 semanas, podemos entrar a lo que es el libro de Nehemías, que podemos notar al principio que ya por fin las murallas ya estaban, los muros ya estaban construidos, y ya las puertas también estaban puestas, porque en el capítulo 8 decía que las puertas aún no tenían hojas, y en el 7 dice que, en el 6, que aún no tenían hojas, y en el 7 ya las tenían. Pregunta a la iglesia si se acuerdan cuántas puertas eran. Eran 10, amén. La hermana voz de silencio dijo la respuesta. Amén. En este capítulo de Nehemías 7 podemos ver que los muros ya estaban terminados y las puertas estaban puestas. También podemos ver que fueron designados porteros, levitas y cantores, y que también se les designaron guardas en Jerusalén para que estén afuera incluso de sus casas haciendo guardia, porque algo muy interesante que nos narra el texto es que a pesar de que habían casas dentro de las ciudades, no estaba lleno el espacio, no había suficientes casas, no habían sido edificadas suficientes casas como para que esté todo el lugar lleno de casas. Entonces, también podemos notar en versos más adelante que Nehemías en el capítulo 5 dice que Dios puso en su corazón que reuniese a los nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, que allí el libro de
de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así, y empieza a describir a todos los que fueron con Zorobabel la primera vez a para construir el altar y todos aquellos que fueron hacia Jerusalén. Volviendo al tema, que es restaurando la identidad del pueblo, yo quisiera preguntarle a quien me quiera responder, ¿qué es para ustedes restaurar? Reconstruir, volver a hacer. Amén. Sí, efectivamente, restaurar puede decirse que es reparar, renovar o volver a poner algo en el lugar de estimación que estaba antes. Y quisiera preguntarles también qué es para ustedes la identidad. Saber quién es, algo que te caracteriza, que te da sentido de pertenencia, ¿verdad? Nos decían también hace unas semanas. También se define como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. ¿Amén? Y hace un momento hablaba acerca de todo lo que pasó durante la época del profeta Jeremías, porque al tratar de hablar de la identidad del pueblo, sabemos que estamos hablando del pueblo de Israel. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es esa identidad del pueblo de Israel? ¿Y por qué perdió su identidad? Porque si estamos restaurando es porque algo se dañó y necesita ser reparado. Entonces, sabemos del pueblo de Israel que ellos eran ese pueblo escogido por Dios. Sabemos que Dios hizo ese pacto con Abraham y con su descendencia, y vinieron todos esos patriarcas que también de ellos fueron liberados de Egipto de una manera muy poderosa, de la forma que Dios trató con ellos con las plagas, todo el tiempo que pasaron por el desierto, como Dios les dio la victoria en muchas ocasiones de muchas guerras, como Dios también les permitió que muchas batallas las perdieran porque no estaban de acuerdo a su corazón, de cómo Dios nunca los dejó a pesar de todo, nunca los dejó, ellos vieron las promesas. O sea, ese pueblo vio la historia de ese pueblo, no específicamente esa generación, pero la historia de todo este pueblo es que ellos pudieron pasar por el Mar Rojo, ellos pasaron por el Jordán, vieron gigantes, entraron a la tierra que fluye leche y miel, y muchas cosas, y podemos ver que en el pueblo de Israel su identidad realmente nace de Dios, porque es la palabra del Señor que nos cuenta toda su historia, y la historia también nos respalda esa existencia. Pero algo que podemos destacar aquí con este pueblo es que ellos ya estaban en una etapa de desobediencia, antes inclusive de ser llevados al cautiverio, porque a pesar de que tenían costumbres y liturgias y muchas fiestas, como son las fiestas judías, y tenían costumbres que siempre las podían llevar a cabo, y tenían muchísimas reglas y muchas cosas a seguir que nos narra el libro de Levítico, Deuteronomio y tantas cosas, ellos ya tenían el corazón alejado de Dios. Y mientras hacía este mensaje consideraba que si ya nosotros nos hemos alejado de Dios desde ese momento, hemos dejado que nuestra identidad se vea afectada. Entonces, este pueblo estaba en ese cautiverio. Y algo muy bonito que me impacta, que es en el mismo libro de Jeremías, que el Señor, a pesar de decirles que te voy a llevar a cautivo porque no has sido desobediente, porque no me has obedecido, porque no me has buscado con todo tu corazón y todo lo que sea, el Señor más adelante también les dice, pero de todos esos pueblos de Babilonia y de los caldeos que mencionan ahí, que van a tomarlos, también de ellos el Señor más adelante los va a hacer pagar por todos los que lo hicieron, porque también iban a hacer ellos mal. Entonces es como Dios es tan bueno que nos dice, nos habla también de esa corrección, pero también de él viene la restauración, que es lo que estamos tratando en esta noche. Entonces, estos son los puntos que yo podía destacar del pueblo de Israel como su identidad, como nosotros lo representamos, algo que es característico de ellos. Y también, como estamos hablando hoy, pues nosotros no somos ese pueblo de Israel así de sangre, ¿no? Pero gracias al sacrificio de Cristo también estamos contados como somos parte del cuerpo de Cristo también, y somos también amados por Dios. Entonces también podría traer a la mente cuál es esa identidad de nosotros como cristianos, o cómo debe ser ese hijo de Dios. Cuando a mí me dicen cómo debe ser un cristiano, para empezar debe ser alguien que debe tener fe, porque sabemos que la palabra dice que si no tenemos fe es imposible que podamos nosotros agradar a Dios, porque es necesario creer que le hay. Y también hay otro texto de la palabra que nos dice
dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En cuanto a identidad, muchas veces la juventud es muy atacada en esa área porque como estamos creciendo, los adolescentes, la verdad Dios los bendiga, como estamos creciendo, muchas veces nos vemos atacados porque cambiamos de niños a otra etapa en la que ya estamos madurando, y esa adolescencia es la etapa en la que yo no sé si yo puedo entenderlo así, que es la etapa más amargada de una persona en el mundo, porque está experimentando muchas cosas. Entonces el enemigo busca atacar esa identidad de los jóvenes también y de mis hermanos adultos que están aquí, y es muy complicado porque están teniendo muchos cambios internos que son hormonales, porque están queriendo crecer y ya muchas veces aparece la rebeldía, ya no quieren hacer caso de papá y de mamá, sino que quieren hacer todo por sus cuentas. No miren las hermanas a los hijos, no les prestan los ojos. Entonces es bastante complicado, pero nosotros debemos entender que nuestra identidad está en Cristo, porque hemos tenido fe en que Él existe, hemos tenido fe en su obra redentora, hemos creído en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y hemos creído que Dios envió a su Hijo a esta tierra, y como dice el libro de Juan, capítulo 1, que me encanta mucho este texto, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se encarnó, y habitó entre nosotros. Entonces, podemos entender que por medio de esta fe en Jesucristo, Dios nos llama hijos. Y a veces esto es tan difícil de entender para la juventud, y le digo porque lo fue para mí, que nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios necesitamos tener un comportamiento que represente al Señor. Por eso creo que es muy bonito que esta sociedad de jóvenes a nivel nacional e internacional tenga por nombre embajadores de Cristo, porque así es como lo que somos en realidad en esta tierra del Señor. Somos sus embajadores, somos sus hijos y representamos a su reino. El cristiano es aquel que busca primeramente, como dice Mateo 6:23, el reino de Dios y su justicia. Un hijo de Dios es aquel que se deleita en hacer la voluntad de su Padre y siempre busca hacer obediencia a Él. El cristiano también es alguien que ha entendido que el Señor no está solamente que el Señor de hecho no está para servirle a Él ni cumplir sus caprichos, sino también para entender que debe de seguir las enseñanzas de Jesús, y que Jesús nos enseñó que debemos tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. El cristiano es aquel que se ha dejado trabajar por Dios y ha entendido que debe amar a Dios como el Señor lo demanda en su palabra, y también es capaz de amar a su prójimo. Hemos entendido, como nos han predicado muchas veces, que somos el cuerpo de Cristo, y Dios nos trata de esta manera tan especial que nos dice que nosotros somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio y somos ese pueblo adquirido por Dios. Como les decía hace un momento, el Señor, en su infinito amor y en su infinita bondad, les decía al pueblo lo que les iba a pasar, que se podría considerar malo para ellos, porque obviamente esto les trajo sufrimiento. También el Señor les dijo cómo los iba a restaurar. Los amó aún en medio de ese proceso y tuvo cuidado de ellos en el cautiverio. El Señor levantó líderes, como los nombraba hace un momento Zorobabel, levantó en todo este transcurso, levantó también a Esdras, movió a reyes como lo son Ciro, que pudo dar ese decreto para que pudieran volver el primer grupo, también Artajerjes, que es el que hemos venido estudiando, para que entre en escena con Nehemías, que Nehemías era su copero, como ya lo sabemos, y son usados estos reyes por Dios para que puedan cumplir ese propósito que Dios tenía con el pueblo. Quisiera me acompañe en Primera de Crónicas 36:22, capítulo 23, versículo 23, perdón. Primera de Crónicas 36:22 y 23. Es segunda, perdón. Escribe mal. Segunda de Crónicas 36, versos 22 y 23. Dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aquí nos nombra a Ciro, ¿verdad? El libro de Esdras 1, del 1 al 4, nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que nuevamente nos repite lo mismo que ya hemos leído anteriormente y nos vuelve a confirmar el libro de Esdras, que estudiando un poco hay quienes dicen que el libro de Esdras y Nehemías de hecho eran uno solo y que después se separaron en dos partes. Esdras 2.2 dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relalías, Mardoqueo, Bisán, Mispar, Bigpai, Reú y Bani. Ahí también nos nombraba, como les decía hace un momento, a Zorobabel. Y en Nehemías 1, que ya lo hemos leído hasta la saciedad, diría yo, podemos ver cómo nos empieza hablando de Nehemías y cómo se movió y cómo se pudo él afligir de ver a su pueblo donde él habitaba, pues ver todo completamente destruido, ver las murallas quemadas y todo en completa destrucción y desolación. Vemos como una vez ya reconstruidos los muros y puestas las puertas, nuevamente Nehemías organiza al pueblo para poder darle a cada uno su función a cumplir, que tenemos ahí que los nombres son los levitas, los porteros y los cantores. Este empadronamiento, que lo vuelvan a traer a cuentas Nehemías, que también lo nombra en el libro de Esdras, nos habla también de esa organización que hubo del pueblo y cuán importante es conocer la historia de un pueblo, y que eso también está muy allegado hacia lo que es nuestra identidad. Volviendo a nuestra actualidad, cuando pensaba en esto y pensaba en mi vida también y en todo lo que me pasaba, y me ponía en los zapatos de los jóvenes, que yo también soy, pero me ponía a pensar mucho en los adolescentes, decía: ¿por qué nosotros dejamos de sentirnos muchas veces hijos? Porque estamos claros de que los cristianos estamos en una guerra constante y que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados, amén, y que el Señor también nos ha dado esas armas espirituales para poderles hacer frente. El Señor nos ha dotado de toda una armadura, pero muchas veces podemos dar esa cabida de dejar de sentirnos o no sentirnos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque tal vez Dios no lo sea todo en nuestras vidas, o porque tal vez de una u otra manera nos descuidamos y le abrimos una puerta al enemigo. Tenemos que tener en consideración lo que nos dice Mateo 26:41, que Jesús nos dijo que porque estemos velando y orando para que no entremos en tentación. Muchas veces, y también este punto lo tocaba el pastor hace unas prédicas de una semana, que nos decía que la presión social es algo que también influye mucho. Muchas veces, como más jovencitos a veces y también inmaduros, no queremos sentirnos fuera de ese grupo de personas a las que queremos pertenecer, no queremos sentirnos como ese bicho raro, no queremos sentirnos como pez fuera del agua, no queremos sentir extraños en absoluto, y muchas veces hemos caído en el error de querer agradar al mundo y también querer agradar a Dios, y ciertamente de esa forma de vivir no va a salir nada bueno, porque en la misma palabra del Señor nos dice que no podemos servir a dos señores. Tarde o temprano tenemos que tomar una decisión, y según lo que hace, lo que nuestro corazón está inclinado es lo que va a pasar. Y tristemente, pues si jugamos con el pecado, con una vida del mundo, tenemos esa amistad con el mundo, nos vamos a terminar separando del Señor. Jesús nos llama a ser sal y luz en esta tierra. Entonces, si nos hemos dejado de sentir hijos o hemos sentido que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, podemos pensar: ¿y ahora cómo recuperamos esa dignidad? ¿Cómo podemos hacer para volver a ese camino? ¿Cómo podemos acceder a esa restauración que Dios quiere dar a nuestras vidas? Podemos hacerlo primero reconociendo que tenemos necesidad de ser restaurados, entendiendo que solamente Cristo es suficiente. Y en un momento en oración se nombraba la historia de Sansón, y es verdad. Sabemos que Sansón fue una persona que Dios, de una manera muy especial, se le apareció a sus padres, le dijo a sus padres que iba a ser nazareo, que ni siquiera probara cosas inmundas durante su embarazo,
que no podía ni siquiera cortarle el cabello y que lo iba a salvar y que él iba a hacer salvación del pueblo de los filisteos. Y efectivamente la palabra que el Señor dijo, eso se cumplió. Pero había un problema con Sansón. Y es algo que lo quisiera traer a colación porque es algo que noto que se está dando semana a semana en los cultos de los sábados, se está tocando. Y es que Sansón no pudo valorar la presencia del Señor en su vida. Tal es así que es muy impactante que cuando dice la palabra que el Espíritu de Dios se fue de él ni siquiera se dio cuenta. Podemos ver cómo Sansón era usado por Dios, porque Dios lo usaba, dice que el Espíritu de Dios entraba en él y él tenía esta fuerza sorprendente, pero realmente su corazón no estaba en Dios. Realmente su corazón estaba en los placeres del mundo, en las mujeres, en tantas cosas que puede el ser humano perder su tiempo en vez de ponerlo a disposición del Señor para poder crecer en Él. Entonces, Sansón pudo despreciar esta presencia de Dios y le pasó lo que le pasó hasta el último momento que ya no tenía vista, hizo lo último que pudo y aunque el Señor lo oyó, pues desperdició esa vida que pudo haber sido completamente diferente. Entonces, por eso la juventud necesita entender que solamente Cristo es suficiente. Si buscan los jovencitos saciar sus vidas en cosas que no son el Señor, les va a ir mal. Les hago un spoiler alert, les va a ir mal. Si buscan llenar sus corazones en amistades, les va a ir mal. Si buscan llenar sus corazones y conocer a una persona que le pueden llamar especial, importante, que le quieren dar el corazón y toda su vida, les va a ir mal porque no tienen la madurez ni tienen la dirección del Señor para hacer lo que están haciendo. Si buscan llenarse en música que no viene de parte del Señor, peor les va a ir mal porque se están llenando de todo lo que no es Cristo. Todo lo que busquemos hacer fuera de Cristo, incluso aunque parezca bueno, alguno pudiera decir, bueno, yo estoy muy centrado en mis estudios, yo no desperdicio mi tiempo en esas otras cosas, pero si para ustedes eso se vuelve un ídolo, tampoco estudio se llama Cristo, así que también está perdiendo su tiempo y le va a ir mal. El Señor nos dice en el libro de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es necesario que la juventud en esta noche comprenda que debemos de tener los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Eso se traduce en que en Cristo es la razón por la cual tenemos fe. Él es la fe, Él es en quien creemos, Él es esa vida. Y todo lo que busquemos fuera de Él, como lo decía hace un momento, no vamos a terminar en nada bueno. Entonces ahórrese los tropiezos y escuche ahora y trate de buscar esa vida de intimidad con el Señor. El Señor nos manda a no descuidar esas disciplinas espirituales que para nosotros son a diario, son el orar, el poder exaltar su nombre con cánticos, con alabanzas, con los salmos, el poder estar ayunando, el poder leer su palabra. Y quisiera que me acompañe el libro de Deuteronomio 6, que es un texto muy conocido y capaz algunos se lo sabe ya de memoria. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Quiero hacer este énfasis en la palabra del Señor, porque si nosotros oramos al Señor, le cantamos al Señor y sabemos que tenemos que ayunar y sabemos que tenemos que pasar ese tiempo de intimidad, es porque esta palabra existe y sabemos que para que tener este libro, esta Biblia, tal cual la tenemos hoy, con la cantidad de libros que la tenemos hoy, hubieron muchas personas que dieron su vida para poder tenerla hoy en nuestras manos. Y si hay algo que sabemos y conocemos del carácter y de las promesas de Dios para nuestras vidas y lo que es el inicio y el fin de este mundo, lo sabemos porque esta palabra existe. Le adoramos a Dios y exaltamos sus cualidades y sus tributos y lo hacemos porque está escrito en esta palabra. Entonces el Señor nos manda aquí a amarlo con todo
ser esos embajadores del Señor no ha sido ni va a ser fácil, pero Cristo nos llamó a morir a nosotros mismos. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y este texto me llenaba de mucha esperanza en mi vida, porque realmente en nuestro caminar hemos entendido que Dios pone gracia en nosotros y que a veces Dios nos abre puertas y permite que caigamos bien a ciertas personas estratégicamente para que nos podamos desenvolver en diferentes áreas. El Señor nos promete que nosotros somos moneditas de oro como cristianos y que le vamos a caer bien a todo el mundo. De hecho, también he aprendido a entender que cuando parece que alguien se puede levantar en contra de mí, no es esa persona, sino que hay uno que está estorbando mi vida, que me quiere hacer caer, que no quiere dejar que se irrite mi paciencia para que yo no pueda glorificar a Cristo con mi vida. Entonces no es esa persona tal, sino es ese enemigo de nuestras almas que siempre nos está haciendo esa guerra para que nosotros retrocedamos. Y muchas veces, si nuestra autoestima, si no estamos bien fundamentados en su palabra, lo logra hacer porque decimos: ya le fallamos al Señor, y si pudiéramos botarnos un tachito de basura, lo hacemos, nos vamos y nos botamos. Pero el Señor nos dice que nos quiere restaurar, que quiere restaurar esa identidad, y nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y una palabra que me daba el Señor mientras preparaba este mensaje era que el Señor, todo esto que pasó el pueblo de Israel y todo lo que ha pasado con nuestras vidas y esa restauración que quiere traer hacia nosotros, pero que no va a iniciar hasta que nosotros nos dispongamos, es por amor. Es porque Él nos ama y quiere para nosotros el bienestar de nuestras vidas, no solamente aquí en esta tierra, porque cuando hablamos de un bienestar para el cristiano no siempre va a ser que va a tener techo, casa y comida, y que va a estar muy bien, y que va a estar próspero en todo tiempo, y que su salud va a estar perfecta, porque tal vez en algún momento sea probado, porque si Job fue probado de la manera en la que fue probado, y dice la palabra que él era un varón recto, y sin nada que reprocharle. ¿Cuántas veces en nuestras vidas podemos decir: ¿qué me pasará a mí? Tal vez. Pero si a Job también le pasó, y a nosotros el Señor no nos prometió de hecho estar libres de estas circunstancias, lo que sí nos ha prometido es estar con cada uno de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Por eso esa alabanza que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo, cada vez que la cantan, la han cantado una cantidad increíble de veces aquí en la iglesia, pero cada vez que la vuelvo a escuchar es capaz de quebrantar mi vida, porque eso es verdad. Todos los podemos tener techo, casa, comida, familia, o nos puede faltar absolutamente todo, pero si no está Jesús en nuestros corazones, nada tiene sentido. No me tiene sentido tener comida, tener todo, irme a dormir si mi corazón no está en paz. Ni me sirve de nada tener que me haga falta todo. Y recordaba un testimonio de la hermana que canta: que se vayan todos menos tu presencia. Ella podía decir que esta canción nace de un proceso en el que ella estaba pasando una crisis muy dura económicamente, según yo recuerdo, en el que de hecho cuando le invitaban a predicar había hermanos que la olían y le hacían el feo porque ella no olía bien, porque estaba en una situación muy dura. Pero es en ese tiempo de dolor y de soledad donde pudo salir esta alabanza, que quizás muchos de nosotros la podemos cantar con toda la ligereza del mundo, pero no sabemos el peso de cómo fue escrita y la profundidad de esas letras y de lo que queremos decirle al Señor. Nos puede faltar todo menos su presencia, y hasta que usted no entienda eso, se va a seguir tropezando y le van a seguir pasando muchas cosas malas en la vida. Amén. Pero grande es la misericordia del Señor, que hoy lo trajo aquí para hoy, que quiere restaurar su identidad, así como lo hizo en ese tiempo con el pueblo de Israel, lo quiere volver a hacer con cada uno de nuestras vidas. Yo le invito a que se pueda poner de pie. Vamos a estar orando.